En el capítulo anterior, recordamos las oleadas migratorias de canarios hacia Cuba y cómo aquellos isleños que aquí siguieron siéndolo no olvidaron las playas donde jugaron su infancia. Desde esta orilla, echaron coplas al viento para aliviar su corazón. Hoy continuamos tras los Ecos Canarios en Cienfuegos, segunda parte. En el siglo XX llegaron muchísimos canarios a Cuba. Ahí llegaron mis abuelos, los tuyos y los de él. Mis padres eran de origen canario los dos. Mi papá de La Palma, del Paso de La Palma, y mi mamá de Agulo, de La Gomera. Se conocieron en el barco, se enamoraron. Al llegar a Cuba, mi papá, que iba para Vuelta Abajo, en aquel momento le decían Vuelta Abajo, la zona de Pinar del Río, vino para la zona de Cabayuán. Mi mamá vino con toda su familia para Caibarien. En el mismo año 1920 se casaron, fueron a vivir a las tierras de Cabayuán y allí tuvieron 6 hijos. Después se mudaron a Vuelta, municipio de Camajarín actualmente, y allí nací yo. Y creamos toda una familia honesta, trabajadora, incorporada totalmente a la vida cultural de nuestro país. Y hoy en día, pues, somos cubanos, pero nos sentimos orgullosos de nuestras raíces canarias. Y sentimos por ello eso. Nosotros decimos que Cuba y Canarias son dos pueblos por un solo corazón. El cultivo fundamental de mis padres fue el tabaco, realmente. Nosotros incluso nos desarrollamos en eso, hasta los 20 años estuvimos en la... Mi papá ya a las 4 de la mañana, 4:30 se levantaba y a las 5 decía, muchachos, a levantarse que es de pie. Inmediatamente, bueno, él hacía el café, esta cuestión, se ordeñaba las vacas. Y para la agricultura, en el tiempo del tabaco, a regar, a sembrar nata, a guataquear, a cultivarlo, totalmente lo hacíamos en ese sentido. Y de eso era el fruto fundamental de lo demás, era una economía que contribuía a la facultad, pero el dinero fundamental venía de las actividades del tabaco, que era a lo que se dedicaba toda la familia. Y caso muy interesante, mi papá fumaba, pero mi mamá no. Y ninguno de los 7 hijos, 4 varones y 3 hembras, fumaba. Mi mamá utilizó un método no de golpe ni nada de eso, sino más bien de rechazo, un poco de asco, etc. Y toca la coincidencia que ninguno de nosotros hijos fumó nunca. Increíble era eso, teniendo el tabaco ahí a disposición, incluso había un tercio de tabaco ahí, todo el que venía se le brindaba, pero sencillamente nosotros del tabaco lo conocíamos todo y no fumábamos. Si quieres cambiar de paisaje, yo soy tu río, yo soy tu río. Comienza conmigo tu viaje, yo soy tu río, yo soy tu río. Del tabaco lo sé hacer todo, repasar las matas, quitar los hijos, cortarlos en el brazo, poner en los cujos, en cada uno de ellos. Después, como cogía 2 o 3 días de sol, llevarlo a la casa de cura de tabaco, que uno se ponía, y como pasaba el tiempo, amarrarlos en mature cuando era más o menos en el mes de mayo, entongarlos, ponerle agua, e incluso muchas veces no se podía vender rápido, había que escogerlos, ponerlos en tercio, y ahí se pasaban y después se vendían de cuestiones cosas, porque los precios del tabaco oscilaron en muchos tiempos. En los años 30, 30 y pico hasta el 40, el precio del tabaco estuvo en 3, 4 y 5 pesos el quintal. Por incluso productos de esos vaivenes del tabaco y situaciones, muchos campesinos fueron desalojados. Mis padres, cuando estaban en Cabayuán, fueron desalojados más de una vez, porque no pudieron pagar eso por el bajo precio que tenía el tabaco. Y realmente la finca mi padre la pudo comprar en el año 1945, estando arrendado en Vuelta, porque al terminar la guerra aproximadamente, prácticamente lo iban a desalojar porque no había forma de pagar eso. Pero coincidió que en el año 1944, al fin de la guerra, el tabaco se vendió alrededor de 20 pesos el quintal. Y entonces mi papá, con esa cantidad de tabaco que sembramos, que era alrededor de 100 y pico quintales que se lograron, logró comprar la finca donde estaban, que es la que actualmente mantienen toda mi familia en el campo. Yo, por tareas de la revolución, tuve que tomar otras responsabilidades y le debo al triunfo de la revolución y de la revolución nuestra cultura. Cuando yo todavía tenía 20 años, no llegaba al 6º grado. La música tradicional y las manifestaciones orales son la huella más evidente de los lazos entre Canarias y Cuba. Se dice que canarios y cubanos somos idénticos hasta en el habla, en la mirada que regaña, en la honradez. Y en la honestidad, en el trabajo, en la laboriosidad. Muy laborioso los que estuvieron casados con mi tía,
era un ejemplo de laboriosidad, de trabajo, de honestidad, de respeto, que nunca prácticamente fueron a la escuela, pero tenían una educación formal que ya quisieran muchas personas que son letrados de tener esa educación, ese respeto a los demás. Creo que eso es maravilloso. Por eso abuela es... Recordar una décima de René Espinosa que tiene que ver con la abuela. Abuela siempre decía que era astrólogo rural y ciclón o temporal desde enero predecía. El secreto le sabía bien a cada cabañuela y aunque nunca fue a la escuela pronosticaba de cierto. ¿Por qué razón se habrá muerto una mujer como abuela? Y hay una anécdota que un día un señor pasaba por mi casa y... Buenos días, María. Buenos días. Y cuando el hombre se ve relambío, es decir, relamido, ¿no? Y un día me dijo, yo tenía 11 años y yo no tenía la certeza, además nunca había ido a la escuela y no tenía la certeza de la profundidad de aquella metáfora. Un día pasó y dice, este es como los arroyos crecidos en primavera. Y yo, se me quedó aquello, pero ya cuando tenía 15 años, 16 años y tenía más conocimiento, entendimiento, le pregunté, abuela, ¿por qué cuando pasó fulano de tal por ahí y la saludó y él se iba, usted le dijo, estos son como los arroyos crecidos en primavera? Me dijo, porque es turbio, no se le ve el fondo. Una metáfora increíble. Y aquello me quedó, fíjate cómo abuela penetró en el interior de ese individuo que verdaderamente no estaba equivocada, abuela, venía que era turbio. Y regañaban, pero regañaban con una autoridad, con los ojos, más bien que con la palabra. Te miraban y ya usted sabía lo que querían decirte. Y fue verdaderamente algo increíble de dos personas iletradas. Abuelo era cubano, pero abuela era isleña. Pero se compenetraron también y lucharon tanto para criar 9 hijos, 2 sobrinos y 2 nietos, que verdaderamente era un ejemplo de familia. Y voy a pagarte con creces, con besos, caricias y peces, con amaneceres de estío. Yo soy tu río, yo soy tu río. La tradición culinaria también nos une. Ahora mismo me suenan las tripas. Me dieron un atracón de gofio con azúcar o un potaje de berro. Mi abuelo es de Gran Canaria. Él vino muy chiquito porque sus tíos vinieron para acá y lo trajeron. Entonces mi abuelo creció y se convirtió en un agricultor, su propio, una finca. Vivíamos en una casa grande, esas que tienen las fincas muy cómodo. Y entonces pues trabajaba mucho. Él se llamaba Don Rafael Santana, porque todos los conocíamos, todo el mundo lo conocía donde vivíamos, por las minas, por Punta Gorda, Don Rafael. Y entonces pues nada, me crié en la casa porque mi mamá vivía allí y siempre estaba con él. Yo era de la casa, la niña de la casa era yo, pero pasé una niñez muy feliz, porque era muy bueno y él era muy bueno, muy noble, muy trabajador y nos quería muchísimo. Tenemos este plato que es un plato típico de Canarias, son las torrejas que se hacían en mi casa todos los domingos, porque mi abuelo, que era canario, siempre permitía que todos los domingos nosotros hiciéramos este plato. Este plato se hace de la siguiente forma. Lo mismo da pan natural que pan tostado. Se envuelve en leche, después se pasa por huevo y después se fríe. Y además de eso se le hace un caramelo y se le echa un caramelo por encima y se le polvorea azúcar. Es delicioso. También los domingos se hacía un potaje de garbanzo con bastante papa y se le echaba gofio. Mi abuelo se sentaba a la mesa,
se cogía el plato de garbanzo con todas las viandas y le rociaba 2 cucharadas de gofio y eso quedaba exquisito. Además de eso, ese era mi gusto también. Además de eso también se hace el gofio escaldado, que consiste en poner el gofio y entonces le echas el caldo. Ese caldo contiene carne de res, tocino y todas esas cosas. Se le echa y entonces se come a gusto, de acuerdo, se moja más o se moja menos con el caldo y es un plato exquisito. En el próximo capítulo usted podrá encontrarse con nuevos ecos canarios en Cienfuegos.